Saludos para todos los estudiantes. En el día de hoy comenzamos nuestro primer semestre del curso de matemática, en la cual trabajaremos 4 profesoras, la que les habla Magali Cejas y otras 3 que conocerán en próximas clases. En nuestra asignatura matemática trabajarán con nosotros 75 horas clases distribuidas en 3 unidades que verán a continuación en pantalla. La primera unidad, recordando lo aprendido, les recordará algunos conceptos, algunos elementos matemáticos que ya ustedes conocen anteriormente. Veremos números fraccionarios y una unidad de geometría que les será muy interesante. Creemos que nuestro curso les gustará mucho y que les será extremadamente fácil y aprenderán muchísimo sobre lo que queremos plantearles. En nuestra clase de hoy, que comenzaremos exactamente en la unidad número 1, vamos a ver nuestra primera lección. En nuestra primera lección, que verán en pantalla, su título es El significado de los números y vamos a ver lectura y escritura de los números naturales. Hasta 15 lugares. El significado de los números, lectura y escritura de números hasta 15 lugares. Creemos que hasta 15 lugares es bueno conocer, puesto que muchos de los números que vamos a trabajar en la vida son tan grandes como que tienen esa cantidad de lugares. Vamos a ver entonces, a continuación en pantalla, algunos elementos en los cuales nosotros vamos a hacer uso de los números en nuestra vida. Por ejemplo, cuando nacemos en nuestra partida de nacimiento, la edad que tenemos, el teléfono que usamos para llamar a nuestros familiares, a nuestros amigos, la identificación personal que usamos, las fechas de los cumpleaños, de alguna cuestión importante, la dirección, el número de la casa donde vivimos, hasta los precios del mercado. ¿Cuántas veces nos vamos al mercado y averiguamos qué precio tiene un determinado producto? Como ven, los números los utilizamos en nuestra vida para todo. Conviven con nosotros en todas las situaciones en que nos encontramos presentes con ellos. Por lo tanto, son extremadamente importantes el conocimiento de estos números y son importantes para todo nuestro trabajo en la vida, para comunicarnos, para buscar determinados elementos que nos llevan a algún determinado lugar, como es el caso de las direcciones, para comunicarnos con otras personas, como es el caso de los teléfonos. Vamos a ver entonces que frecuentemente nosotros utilizamos para contar o para enumerar determinados números que vamos a ver entonces en pantalla. Vamos a contar o enumerar y vemos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, llamados números naturales, que se simbolizan con una N, como también aparece en pantalla. Los números naturales los simbolizamos con una N y los números que aparecen en la pantalla son los primeros números naturales. Observen cómo en pantalla también tenemos otros que no tienen la misma cantidad de dígitos o cifras de los primeros que tenemos en la pantalla. Y por ejemplo, ¿en qué año nos encontramos? En el 2003. Observen cómo 10, 11 y 12 tienen 2 dígitos o cifras, pero el 2003 tiene 4 dígitos o cifras. Y durante nuestra vida podemos ver números de 2, 3, 4 y por supuesto hasta más dígitos o cifras. Vamos a utilizar indistintamente la palabra dígito o cifras para indicar cuántos números tiene, digamos, un número natural. Digamos, el 23 tiene 2 dígitos o cifras. Como vieron, el 8 tiene un dígito o una cifra. El 2003 tenía 4, el 125 tiene 3.
Vamos a ver a continuación un video que nos habla sobre la historia de los números. Los fenómenos de la naturaleza obligaron al hombre a vivir cambiando de lugar para poder tener con qué alimentarse y protegerse de las inclemencias del tiempo. A estas alturas ha nacido en el hombre la idea del número, reconoce la cantidad y la asocia con determinados sonidos y más tarde emplea símbolos. Aparece la cantidad asociada al número de miembros que componen su familia, la cantidad de alimentos que necesita para sustentarlos, la cantidad de animales que se ha propuesto tener como suyos. Las cantidades existen por todas partes y surge la necesidad de representarlas. Nace así el número o símbolo para representar las cantidades. Con el correr del tiempo, la gente empezó a usar sonidos para nombrar estos símbolos. El hombre cuenta con tantas palabras como símbolos para representar símbolos. Aproximadamente desde el 300 antes de nuestra era, los egipcios empleaban jeroglíficos o imágenes para representar los números en su sistema. Podían representar cantidades muy grandes, pero como se ve, para cada cantidad tenían un símbolo, lo que los obligaba a dominar tantos símbolos como cantidades podía el hombre imaginarse. Alrededor del 200 antes de nuestra era, los babilonios, que vivían en la parte sur de lo que es hoy Irak en el cercano oriente, escribían sus símbolos con un trozo de madera en unas tablas hechas de arcilla. Como estos números tenían forma de cuña, se les llamaba cuneiforme. Ya en esta época, el hombre agrupaba las unidades para facilitarse la lectura, y esta escritura de cantidades formaba grupos de 3, de 5, de 10, de 12, etc. El número de elementos que formaba cada grupo se denominaba base. La base del sistema de los babilonios era 60. En nuestra América, una de las civilizaciones antiguas eran los mayas. El sistema empleado por ellos es el vigesimal, porque usaban el número 20 como base en este sistema para indicar que un lugar estaba vacío, usaban un ojo cerrado. En la actualidad, empleamos algunos numerales que se usaban en la antigüedad. Ejemplo de ellos son los numerales griegos. Puedes descubrir aquí letras que ya conoces: alfa, beta, gamma, delta, etc. Pero no los utilizamos de la forma que hacían ellos. Otro de estos numerales son los romanos, que constituyen uno de los sistemas más simples para representar los objetos contables y se usan en la actualidad para numerar capítulos de los libros, para indicar fechas de las inscripciones de los monumentos, para distinguir a los papas, a los reyes. Por lo tanto, ya tú te has familiarizado con estos números y vamos a recordar que en este sistema una rayita sobre el número multiplica su valor por 1000. Repitiendo una letra, se suma su valor. Una letra colocada después de un valor mayor se suma a este. Una letra colocada antes de un valor mayor se resta de este valor. Las letras V, L y D no se repiten nunca. Los demás nunca más de 3 veces. Y por fin llegamos a los números arábigos, que son los que usamos en nuestro sistema de numeración. Este sistema fue desarrollado primero en la India y luego los árabes lo introdujeron en España, de donde se extendió a la América por los conquistadores. Es el más usado por ser el más completo.
La base de este sistema es el 10. Por esta razón se le llama también sistema decimal. Al igual que los mayas empleaban un ojo cerrado para indicar lugares vacíos en su escritura, nosotros utilizamos el 0 en nuestro sistema. Así, la cantidad 305 es igual a 3 por 100 más 0 por 10 más 5 por 1. Pero estos números sirven para contar, para representar determinada cantidad, pero escritas así: primero, segundo, tercero, sirven para ordenar y entonces se les llama números ordinales. Interesante la historia, ¿verdad? Bueno, hemos visto un video donde nos habla de diferentes sistemas de números. Por ejemplo, vieron el romano y vieron que comentaron sobre el sistema decimal, que es nuestro sistema. En pantalla vamos a ver a continuación cuáles son los elementos que sirven para trabajar con nuestro sistema de numeración decimal. Vemos, por ejemplo, que los símbolos para trabajar con el sistema de numeración decimal es el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y por supuesto, cualquier otro número de nuestro sistema de numeración decimal es una combinación con los símbolos anteriores. O sea, como vieron, con ellos podemos contar, con ellos podemos ordenar y nos sirven en todo momento. Y podemos formar cualquiera de los números que aparecen en nuestro sistema de numeración decimal utilizando estos símbolos desde el 0 hasta el 9. Como una curiosidad, la palabra 0 proviene de la voz árabe cifero, que significa lugar vacío. Podemos observar en la tabla que está en pantalla una tabla un poco mayor que la que ustedes contienen en su folleto. En el folleto ustedes tienen una tabla similar que llega hasta los millares de millón. Pueden completarla con lo que les falta, que sería los billones. Vamos a ver entonces que en esta tabla podemos observar que los símbolos, o sea, el sistema de numeración decimal, agrupa los símbolos de 10 en 10. Están los símbolos agrupados de 10 en 10 y vamos a tener ahí varias clases. Por ejemplo, la clase de las unidades. La clase de las unidades va a tener unidad como U, decena como D y centena como C. En la clase de los millares también van a ver unidad como U, decena como D y centena como C. En la clase de los millones ocurre exactamente lo mismo. Unidad U, decena D y centena C. En la clase de los millares de millón, unidad U, decena D y centena C, así como en los billones, que también tendrán unidad, decena y centena. Las unidades, decenas y centenas es el orden que ocupan en cada clase. Y nuestro sistema de numeración decimal ocurre que es un sistema de posición, o sea, un sistema posicional. Va a ocurrir que cada 10 unidades de un orden vamos a tener una unidad del orden siguiente. Si tuviéramos 10 unidades de, por ejemplo, los millones, vamos a tener entonces una decena de millón, o sea, tendremos una unidad del siguiente orden. Esto lo vamos a poder ver mejor en un ejemplo que aparecerá en pantalla a continuación.
8 es una unidad de primer orden. En 80, o sea, en el número 80, el 8 es una unidad de segundo orden o de las decenas. En el número 800, el 8 es una unidad de tercer orden o también llamada de las centenas. En el número 8000, el 8 es una unidad de cuarto orden o de las unidades de millar. Y así sucesivamente podemos encontrar otros ejemplos como el que vamos a ver ahora en la pizarra. Vamos a ver a continuación un ejemplo de lo antes dicho en nuestra pizarra. Este número que tenemos en pizarra se lee 52.505. Y como ven, tenemos varios números 5 en él. Vamos a ver, por ejemplo, este 5 está en el orden de las unidades. Este otro 5 estaría en el orden, vamos a ver, unidad, decena y centena. Estaríamos en el orden de las centenas. Ahora vendría unidad de millar y decena de millar. Por lo que este número, como ya dije, se lee 52.505. $52.505. En pizarra tienen cómo se lee y los lugares que ocupa el número 5.
Vamos a dar un tiempo para que los estudiantes copien. Esperamos que les haya sido muy fácil darse cuenta de la lectura del número 52.505. Observen que se dice 52.000, puesto que estamos en el orden de los miles. 505, estamos en la clase de las unidades. Quisiéramos ahora que nuestros estudiantes observaran que hemos separado estas clases por un espacio, una separación. No en todos los países ocurre lo mismo, o sea, no usan la misma simbología para separar estas clases. En algunos países se separa con el punto y en otros con el espacio. Nosotros vamos a asumir el espacio. Vamos a ver otro ejemplo en la pantalla. Observen que es lo mismo escribir 8.000 representa al número 8000 y 8 espacio 000 también representa el número 8000. Como les dije, nosotros asumiremos el espacio para trabajar. Por todo lo anteriormente expuesto en nuestra clase, vamos a ver que cualquier número natural lo podemos expresar de la siguiente manera, que también aparecerá en pantalla. Observen, por ejemplo, el número 41.843. Quisiéramos que los estudiantes en sus lugares repitan la lectura del número 41.843. Y podemos expresar entonces este número, como aparece en la pantalla, como 40.000 más 1000 más 800 más 40 más 3. Repetimos, 41.843 podemos expresarlo como 40.000 más 1000 más 800 más 40 más 3. Esto podemos hacerlo con todos los demás números naturales. Y yo te invito a que quizás esto lo hagas con algunos de los otros números que hemos estudiado en clase hoy, como el que vimos en la pizarra anteriormente. A continuación, nosotros vamos a ver cómo se escriben y se leen otros números que también van a ir apareciendo en pantalla. Vamos a ver, por ejemplo, que 170. Vamos a tratar de ubicarlo en la tabla de posición que ustedes tienen en sus cuadernos. Se lee 170. 170 kilómetros es el recorrido del río San Juan hasta su desembocadura. Es un dato que ustedes pueden tener
puesto que el río San Juan es un río importante en Venezuela. 170 es el recorrido, 170 kilómetros es el recorrido que tiene el río San Juan hasta su desembocadura y se lee 170. Ubicándolo en la tabla de posición, podrán darse cuenta en la clase de las unidades. Van a tener unidad, decena y centena. 170, ubicándolo en la tabla de posición, el 0 estaría en la clase de las unidades, 7 en las decenas y el 1 en las centenas, en la clase de las unidades. Vamos a ver entonces 3.750. 3.750 metros es la altura del Pico Tutari, situado en la Sierra de los Motilones, también en Venezuela. 3.750 metros es la altura del Pico Tutari, situado en la Sierra de los Motilones, en Venezuela. Leemos 3.750 y veremos entonces que tenemos dos clases, la clase de las unidades y la clase de los miles o los millares. 0 estaría en la unidad, 5 en la decena, 7 en la centena y 3 en la unidad de millar. Tendríamos un nuevo dato, 912.050. 912.050. Observemos que la lectura de este número también corresponde al lugar donde ubicarlo en la tabla de posiciones. 912.000 aparecería en la clase de los miles y 50 en la clase de las unidades. Por lo tanto, leemos nuevamente 912.050. El siguiente número, 23.916.810. 23.916.810 era el número de habitantes que tenía Venezuela en el año 2001. 23.916.810 era el número de habitantes de Venezuela en el año 2001 y ahora nosotros lo vamos a ubicar en la tabla de posiciones y lo vamos a leer. Espero que cada uno en sus lugares pueda leerlo con facilidad. Vean, 23.916.810. Observen que vamos a tener números en tres clases, en la clase de las unidades, en la clase de los miles y en la clase del millón. Vamos a ver, el último número, 5.007. 5, observen que está en la clase de los millares, por lo tanto, 5.007. 5.007 metros es el punto más alto del Pico Bolívar. 5.007. Vamos a tener números en la clase de las unidades y en la clase de los miles o millares, como también se les dice. Vamos a ver, por ejemplo, que existen, como ustedes ven, para poder leer los números, algunas normas en su lectura y en su escritura. Vamos a dar un tiempo para que los estudiantes copien.
continuación en la pantalla vamos a ver las respuestas de los números que acabamos de pedir que colocaran en la tabla de posición. Vamos a ver, por ejemplo, el 170. Como ya dijimos, quedaría en la clase de las unidades. Unidad, decena y centena. Veamos el siguiente número. 3750. Observen cómo tenemos dos clases, la clase de los miles o millares y la clase de las unidades. El número siguiente, 912.050, también ubicado entre dos clases, la clase de los miles o millares y la clase de las unidades. $23.916.810, ubicado en tres clases, la clase de las unidades, de los miles y de los millones. Por eso es su lectura 23.916.810. Y el último número, 5007. 5000 en la clase de los millares y 7 en la clase de las unidades, ocupando el orden de las unidades. Vamos entonces a rectificar lo que tienen en sus cuadernos. Esperamos que no hayan tenido dificultades para ubicar estos números en la tabla de posición. Es muy sencillo, sabemos que todos lo han aprendido muy bien. Y ahora, a continuación, vamos a escribir estos números en la pizarra como es su lectura. Vamos a ver la lectura de 170. $170 con C, ciento de 100, 170 con S. Vamos a ver que el 170 se escribe de esta forma. $3.750. Vamos a ver. 3.000 del orden de los miles, ¿verdad? La clase de los miles, 3.700 se escribe unido, 750 con C. 3.750. Vamos a ver. $900, vean cómo 900 unido, cientos de 100, 900, 12.000, 912.050. 912.050.
16.000 810. Observen, 23 millones con tilde en la última E, 900 unidos, 16.000, 16 con tilde por ser una palabra aguda, 810. Y por último, 5.007. Como regla, es importante que sepan que los números del 15 al 29 se escriben juntos, o sea, 17, 28, todos esos números se escriben unidos. 16, 19, 21 se escriben unidos. Y también se escriben unidos 200, 300, 400. Y si combináramos 423, escribiríamos unido 423 unido. A continuación, vamos a hacer el proceso inverso. Dadas las cantidades, vamos a escribir con símbolos numéricos algunos de los que hemos visto ya o de los que no hayamos visto. Vamos a verlos en pantalla. Vamos a ver entonces que en una tabla podemos ubicar los números que damos a continuación con sus símbolos numéricos. 6.014, vamos a ubicarlo en una tabla de posición. 967.400. 2.382.955 y 72.501.004. Te invitamos a que estos ejercicios, o sea, estos números, los ubiques en la tabla de posición con sus símbolos numéricos y a la vez que vas copiando el ejercicio que te va a quedar como tarea, vamos a resumir lo que hemos visto en la clase de hoy. Hemos visto que los números naturales significan para nosotros mucho en nuestra vida, puesto que conviven con nosotros a diario en todo lo que hacemos. Además, nuestro sistema de numeración es el decimal, que ubica los números en clases. O sea, vamos a tener, recuerden, la clase de las unidades, la clase de los miles, la clase de los millones, del millar de millón y la clase de los billones. Estos números vamos a recordar que es un sistema de posición decimal, que cada 10 unidades de un orden vamos a tener una unidad del orden siguiente. Te invitamos entonces a que hagas el ejercicio como tarea, que lo traigas para la próxima clase resuelto, ubicado en tu tabla de posición decimal y podamos revisarlo en la próxima clase.
hasta aquí nuestra clase de hoy. Te deseamos que tengas muchos éxitos para realizar los ejercicios, el que te dejamos y el que puedas encontrar en tu tabloide, y hasta un próximo encuentro.